Buenos días, bienvenidos a clases. El día de hoy hablaremos de algunas estrategias que nos ayudarán a realizar correctamente una lectura de comprensión. Primero que nada, comenzaremos analizando nuestro objetivo, el cual consiste en revisar varias estrategias de lectura que nos ayudarán a realizar inferencias, distinguir opiniones de hechos y, sobre todo, a reconocer información falsa o no verificada en un texto. Para iniciar con la exposición del tema, comenzaremos enunciando el concepto de leer, el cual consiste en decodificar, es decir, conocer el código, o sea, el español, y poder descifrarlo, pero también en asimilar la información presentada para aprovecharla en la práctica, ya sea construyendo un hábito de lectura o incrementando el vocabulario. Para ello, tendrá que hacer uso de ciertas estrategias que faciliten su labor. Las hay unas para incrementar el vocabulario, como por ejemplo, al leer guiarse por el contexto, es decir, lo que está alrededor de las palabras. Por ejemplo, si en una oración dice, estaba poseído por una vorágine de amor y pasión hacia ella, y yo no conozco el significado de vorágine, aunque no sepas el significado de esta palabra, podrás intuir lo que signifique por las palabras que están alrededor. A eso se le llama contexto. Por lo cual nos puede dar una idea del significado de la palabra vorágine, como por ejemplo que puede ser mucho o puede ser intenso. O si definitivamente no conoces el significado de la palabra, pues será necesario buscarlo en el diccionario o bien asociarlo a algún sinónimo. También están las estrategias para saber el valor comunicativo de un texto. Este será un tema que se explicará a continuación. Es muy importante que desde un principio recordemos que toda lectura implica un proceso comunicativo, porque el texto siempre buscará comunicar un mensaje y transmitírselo a quien lo lee. En este proceso intervendrá el enunciatario del texto o emisor, que será el autor del escrito, que puede ser un periodista, en el caso de los textos periodísticos, el escritor, en el caso de los textos literarios, el nombre de la persona que manda la información. El mensaje será lo que se quiere transmitir, es decir, la idea principal. Por ejemplo, dar una queja, mostrar las diferencias entre los planetas. Después tenemos el receptor, quien será la persona que lee la información. Puede ser alguien en específico o bien puede ser un público general. Este buscará a través de la lectura decodificar la información, interpretarla y finalmente comprender el texto. Toda la información se transmitirá por medio de un canal, ¿sí?, que será el medio de transmisión, el cual puede ser el periódico, un libro, un anuncio publicitario, etc. Todo esto por medio de un código que pueda ser comprendido por el receptor. En este caso, pues el español. Finalmente, esta comunicación será enviada bajo ciertas circunstancias, llamada contexto, como por ejemplo,
cuando se denuncia una desaparición de una persona en México bajo un clima de violencia, a eso se le llama el contexto. Este ejemplo te ayudará a conocer mejor el valor comunicativo del texto. Ahora te pido que pauses el video y leas el texto que está en la diapositiva. Como ves, este texto es una carta de una persona firmada como René González, que es el emisor, que publica el periódico Universal, o sea, El Medio, y que va dirigida al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, o sea, el receptor, con el propósito de denunciar la irrupción de Fuerzas Armadas en las calles del Distrito Federal y exigir que se eviten estas incursiones. Todo esto bajo un clima de violencia, que sería el contexto. Para poder realizar y hacer uso de estas estrategias, tendrás que mejorar tus habilidades lectoras. La predicción es poder realizar una hipótesis de lo que se va a leer antes de ver la totalidad del contenido del texto. Una hipótesis es una suposición, en este caso de lo que se tratará la lectura, únicamente basándose en los recursos paralingüísticos, o sea, el título, el subtítulo y los paratextos, es decir, las imágenes, las gráficas que acompañan al texto. Esta habilidad te acercará más al texto y te aproximará a su significado. Otra habilidad es el análisis, que consiste en leer el texto en su totalidad, haciéndolo detenidamente por partes, para luego asociar sus significados en una totalidad. Finalmente, la inferencia, que consiste en ser capaz de ir relacionando la información que se está leyendo con los conocimientos anteriormente adquiridos. El poder desarrollar estas habilidades ayudará a tener una lectura de comprensión. Para poder aplicar estas estrategias, tendrás que hacer uso de algún tipo de lectura. Existen 4. Exploratoria, que nos acerca al texto a través de solo los subtítulos o los títulos. Global, cuyo objetivo es únicamente aproximarte al texto para buscar una idea general. Dinámica, que se utiliza para regresar al texto leído en busca de información específica, una cifra, un nombre, una fecha. Exhaustiva, que es más compleja, pues busca analizar el texto, ya saben que es desglosar por partes o ir viendo por partes, valorar su contenido y al final poder realizar una crítica de él. A continuación explicaremos a detalle la lectura exploratoria y la exhaustiva o analítica. La lectura exploratoria, como ya dijimos, nos acerca al texto de manera superficial. Sin embargo, realizarla nos ayudará a generar una hipótesis de lo que se va a leer. Y esta conlleva una serie de pasos. El primero es que es leer los recursos paralingüísticos, es decir, el título, los subtítulos, ¿sí? Si hay alguna información del autor, en caso de que sea un artículo científico, leer el abstract o el resumen, ¿sí? También leer los paratextos, es decir, los textos que acompañan, las imágenes que acompañan al texto.
El segundo paso es observar las palabras claves o enunciados significativos. Esto nos ayudará a darnos una idea general de lo que es el tema o la idea principal. Y el tercero es visualizar la estructura del texto para determinar a qué tipo nos estamos enfrentando, si es un texto informativo, si estará escrito en estrofas, en un texto literario estará escrito en estrofas, si es un texto periodístico en columnas. Todos estos pasos nos aproximarán al significado. Por ejemplo, ve el siguiente texto. Ahora, dime, ¿qué dice el título y el subtítulo? Ve las imágenes. Fíjate cómo está estructurada la información del texto, de manera continua, discontinua, en párrafos, en columnas. Como ves, nos encontramos ante un texto discontinuo. Su título y su subtítulo nos indican que se hablará sobre la importancia de las vacunas en humanos y en animales. Las imágenes refuerzan esta idea. Entonces, podremos esperar que el texto nos hable acerca de las ventajas de la vacunación en humanos y animales y podamos prestar especial atención a estas ideas a la hora de leer. Es decir, esta lectura nos direcciona hacia lo que debemos de marcar importancia. Antes de pasar a la lectura analítica, haremos acerca de ella una reflexión, ¿sí?, acerca de sus ventajas y sus desventajas. Como ves, esta es rápida y pues nos da una visión global de la información del texto. Sin embargo, también es rápida de olvidar y pues no nos da un mensaje total, sino que este mensaje nos llega de manera imprecisa. Entonces, ahora veremos la lectura analítica, que nos ofrece no solo la comprensión del texto, sino que también nos ayudará a andar por los diferentes niveles de profundidad de la información de los textos. Estos niveles son 3. El primer nivel es el literal. Es aquel en donde la información se presenta de manera literal, tal cual. Como por ejemplo, cuando se nos presenta una cantidad, un nombre, el nombre de un lugar, una cifra exacta, una fecha. El siguiente nivel es el inferencial. Aquí la información no aparece tal cual, sino que se tendrá que deducir a partir de las pistas que nos dará el autor. Y el último nivel es el crítico. En este, la información se nos dará después de analizar. Se tendrá que valorar críticamente. Para que nos quede más claro, daremos un ejemplo. La información de la noticia que está en la diapositiva, debes leerla. Pausa el video. Ahora que ya la leíste, contesta las preguntas. En la primera pregunta, la respuesta es yo bien.
Como ves, esta información está tal cual en el texto en el nivel literal y únicamente tuviste que hacer una lectura dinámica para regresar al texto y poder recuperar la información. En la segunda, la respuesta es la reunión de Barack Obama con John Biden como evidencia para endurecer las leyes sobre el acceso a armas. Esta respuesta no está de manera literal en el texto, pero pudimos construirla a partir del análisis del mismo. Finalmente, la tercera respuesta no viene en el texto y tendremos que recurrir a lo que conocemos nosotros sobre la violencia en Estados Unidos para poder construirla. Como ves, es necesaria la lectura analítica. Por ello tendrás que repasar los siguientes conceptos. Operaciones textuales, que son el resumen, la paráfrasis, el comentario y el mapa conceptual, que sirven para saber si has entendido la lectura. El concepto de párrafo, el concepto de subrayado, en el que se busca identificar palabras claves y la idea central. Notas al margen, que son aquellas que se realizan al hacer una lectura de comprensión en los extremos de las páginas. Los conectores, que nos ayudarán a indicar de qué manera se está relacionando la información de un texto. Y secuencia, que nos indica la manera en que se está organizando la información. Ahora que ya recordaste los conceptos, podremos explicar la importancia de la lectura analítica. Esta lectura se realiza por etapas. En la primera se reconoce la estructura, es decir, se observa el título, el subtítulo, se ve qué paratextos hay, imágenes, gráficas, fotografías, cuadros comparativos, ¿sí? Y se culmina con el tipo de texto: informativo, literario, argumentativo, persuasivo. En la segunda se analiza la información. En esta se hace una lectura con lápiz en la cual se subrayan palabras claves, argumentos, oraciones significativas. Asimismo, se hacen notas o anotaciones acerca del autor que nos ayuden a identificar antecedentes o referencias. Finalmente, termina este análisis con la observación de la organización textual, es decir, que nosotros visualicemos si el texto está dividido en capítulos, subcapítulos, párrafos, ideas, estrofas, columnas, etc. Y finalmente tenemos la tercera etapa, que es apropiarse de la información, es decir, después de haber hecho el análisis, se pretende que se realice algún esquema, resumen, paráfrasis o comentario que nos ayude a explicar el contenido que comprendimos en el texto. Ahora la practicaremos con un ejemplo. Pausa el video y lee la lectura analítica de la diapositiva con los pasos aprendidos. Primero, ve los títulos, los subtítulos. Después, identifica el tipo de texto según la estructura. ¿Ya lo identificaste? Ahora, explica qué relación tiene el título con el subtítulo. ¿Cómo ves? Mucha. Pues explica el título y responde a la pregunta planteada también. Finalmente,
Resume el contenido del texto con tus propias palabras. ¿Qué tal? ¿Lo pudiste hacer? Muy bien. En conclusión, la lectura analítica ayuda a conocer el tema, saber cómo se desarrolla este en las diferentes estructuras del texto, los párrafos, los capítulos, las estrofas, los versos, y reconocer la organización textual, las relaciones de sentido que guardan entre sí estas partes. La lectura analítica alcanza el nivel más profundo en el momento en que se es posible relacionar la información analizada con otros textos similares o al identificar la relación entre el texto que se analizó y la sociedad, al realizar una inferencia. Muchas gracias por haber atendido a la clase. Ahora atiende las instrucciones para hacer la actividad.